Hola, amados hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona y quiero que este día podamos tener y compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos este día estar delante de ti. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que tu nombre sea alabado y exaltado. Y que tu pueblo se goce, Señor, en tu palabra. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Quiero invitarles a que podamos escuchar la siguiente alabanza y que sea de bendición para tu vida.
Amén, amén. Gracias a Dios por la alabanza. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a dar lectura en este pasaje. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Esto es palabra del Señor. Amén. La semana pasada dieron banderazo a las campañas de los partidos políticos. Las elecciones se acercan y la tónica que se ha manejado en estos días es de urgencia. Tienen el tiempo medido, este es corto, y están tratando de llegar a todo el país por las redes sociales, por la radio, espectaculares, TV, internet, amigos, vecinos. Todo esto se presenta como algo que es urgente. ¿Por qué? Porque son las elecciones más importantes o más grandes de la historia en México. Dios nos dé sabiduría en la iglesia para poder elegir y votar con alguien que tenga temor de Dios. Y por eso es que hay que recordarles que esto es de importancia. Pero en ese sentido, amados, cuando pienso en la etapa tan importante de la vida, yo pienso que todos nosotros también estamos en la etapa más importante de nuestra vida. Estamos en los tiempos de la proclamación del reino de los cielos. Solo tenemos hoy. Para mucha gente solo existe el hoy. El mañana es incierto. Debemos anunciar, debemos proclamar el evangelio del reino. Anunciar que Cristo vive y es esperanza para la humanidad. Por eso yo quiero que platiquemos acerca de esto. ¿De qué? De que somos llamados a la proclamación del reino de los cielos. Y saben, esto es urgente hacerlo. ¿Qué les parece si oramos para pedir que el Señor hable en nuestras vidas? Padre, gracias por esta oportunidad. Te ruego que me uses como instrumento útil en tus manos para predicar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, buenos días, mis hermanos. Hoy empezamos esta serie de mensajes y la estaremos haciendo en el libro de los Hechos. Sí, para mí, cada vez que termina Semana Santa, me es casi imposible poder olvidar o quitar la importancia del mensaje del Evangelio y su proclamación. Sí, decir que Cristo vive. Esto aún resuena en mi corazón día tras día. El Cristo en quien creo venció a la muerte, resucitó y Él vive. Y amados, no lo sé ustedes, pero aún en mí resuena esa noticia. Mi Señor vive. ¿Se imaginan aquellos momentos, aquel tiempo cuando Lucas describe cómo Jesús se le empieza a presentar a todos sus discípulos? A todos empieza a buscarlos para poder enseñarles y seguir instruirlos en el reino. Lucas, el autor del libro de los Hechos, hizo un compendio histórico. Sí. ¿Quién fue Lucas? Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Se dice que en el tiempo que Pablo estuvo encarcelado en Roma,
Lucas fue su médico prácticamente y quien lo estuvo siguiendo y apoyando en el tiempo que estuvo en la cárcel. Lucas también se dio la tarea de investigar toda la vida del Señor Jesucristo y él iba ante los testigos oculares, porque muchas de sus partes que él escribe en el Evangelio de Lucas es el Evangelio que lleva su nombre porque él lo escribió, ¿sí? Detalles que solo podían haber sido tomados del mismo testigo presencial o de quien lo había vivido. Es por eso que el relato de Lucas, si ustedes van en su Biblia, en los versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Lucas se dirige a Teófilo. Teófilo, que muy posiblemente era un nuevo convertido. Alguien en el mundo griego que en su nueva fe en Jesucristo, Lucas se ve interesado en instruirlo en la verdad de Jesucristo. Y por eso el primer tratado, lo que implica el Evangelio, empieza a relatarle toda la vida de Jesús. Y lo introduce y lo lleva a seguir conociendo acerca de la persona de Jesucristo. Este libro, de alguna manera, como dice el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de Lucas, dice: me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Sí, Teófilo había sido instruido en todo aquello que había sido la vida de Jesús. Pero había más que enseñar a Teófilo. Y por eso el libro de los Hechos, en el verso 2, encuentra el puente en lo que había enseñado Lucas en el primer libro. Dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas hace un compendio histórico de la vida de Jesús y ahora empieza a enseñar acerca de la vida de la iglesia. ¿A partir de qué? De que fue recibido arriba. He aquí el enlace y la continuidad de la historia que está instruyendo Lucas a Teófilo, su destinatario, según el verso 3, cuando dice: a quien también después de haber padecido, es decir, después de la crucifixión y resurrección, ¿sí? Lucas le enseña a Teófilo que la enseñanza de Jesús continúa. Jesucristo resucitado, Jesucristo vivo. Cómo Jesús se le presenta a los que caminaban hacia Emaús. Cómo Jesús se presenta a todos los discípulos cuando estaban juntos. Y también dice el versículo 46 y 47 de Lucas 24, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas, al terminar el Evangelio, da evidencia de la resurrección de Jesucristo, pero también de la gran comisión. Sí, nuevamente Lucas conecta el libro del Evangelio con el libro de los Hechos y continúa enseñando a Teófilo, ¿sí?, y dándoles evidencias acerca de la persona de Jesucristo, diciéndole en Hechos: se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Entonces, entendemos, amados, que Lucas lo que está enseñando a Teófilo es que la fe en Jesucristo era algo real. Jesucristo sí había resucitado, no era una mera presencia espiritual, algo que los discípulos hubiesen intentado justificar tratando de avalar la promesa que Jesús había hecho de resurrección. No, Jesucristo había resucitado. Su presencia con sus discípulos por más de 40 días era para confirmarlos, para llevarlos más al conocimiento del reino de Dios y para que este mensaje se extendiera. Y precisamente en este punto, mis amados, es donde empezamos nosotros esta gran comisión urgente. ¿Por qué? Porque Jesús entrenó y formó a sus discípulos con el propósito de llevar a cabo la obra del reino de Dios. Jesús había dado instrucciones específicas a sus discípulos. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer a partir de aquel momento? Dice, si vamos al libro de Hechos, en el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les había confirmado, les había restaurado, los había fortalecido y ahora los enviaba. Pero tenían que esperar en no muchos días el descenso del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que con anterioridad Él ya les había dicho. Cuando les dijo, no os dejaré solos. Dice Juan capítulo 14, versículo 25 y 26, si lo buscan en su Biblia, Juan 14, 25 y 26, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Amados mis amigos, la presencia del Espíritu Santo era vital para la obra que se empezaba a hacer. Los apóstoles, todos los discípulos del Señor lo necesitarían. Así que es en este contexto que debemos observar el arranque verdadero de la gran campaña de conquista del reino de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso, este mensaje de hoy yo quiero pensarlo y dejarlo en su mente ustedes, que la proclamación del Evangelio es urgente. La proclamación del Evangelio del reino es urgente en cada creyente. Si ustedes se afiliaran a un club, llámenle cualquiera, Atlas, Guadalajara, América, algún club también de diversión, y de repente este club se metiera en problemas legales con alguna organización, ustedes como socios del club no estarían saliendo a sacar la camiseta, yo soy responsable. No, normalmente como socios del club le dirían a los responsables legales, háganlo ustedes son los responsables. Cuando me pongo a pensar en esto, mis amados, me pongo a pensar que cuando hablamos del extendimiento del reino, de la proclamación del reino, los discípulos tenían ligeramente una
confusión acerca de lo que implicaba la proclamación del reino. ¿Y saben por qué? Porque cuando Jesús dice la Escritura, y ustedes observan el versículo 6 del libro de Hechos, dice el pasaje: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos, dándole su lugar: Señor, mi Dios, el Todopoderoso, refiriéndose en una forma muy propia a Él, ¿sí? Le dicen: ¿restaurarás tú el reino a Israel? Parecía que los discípulos aún tenían el concepto equivocado del reino de Dios. Aún pensaban que el reino de Dios tenía que ver con reinos humanos, con reyes humanos o reyes como los que se manejan en el mundo, con ejércitos, con fuerzas armadas. No habían entendido aún. ¿Por qué? Porque todavía no comprendían acerca de ello. Porque aún el Espíritu Santo no había descendido definitivamente a ellos. Por eso es que ellos preguntan: ¿restaurarás tú, oh Señor, el reino? Pero, por eso Jesús decía que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Aún los discípulos tenían cosas que recordar y aprender. Pero no me extraña la actitud de los discípulos al voltear a ver a Dios, al Señor Jesús, y decirle: restaurarás tú. Hoy día, mis amados, mucha de la feligresía, muchos de los creyentes en el mundo actúan de esta manera. Piensan que Dios es el que va a hacer la obra final de restaurar el reino. Y pareciera que nada más con cumplir con nuestras actividades dominicales, con eso el reino de los cielos se está llevando a cabo. ¡Cuán equivocados están! Jesús les contesta a ellos directamente. Le dice a sus discípulos, versículo 7, si lo quieren ver conmigo ahí en su Biblia. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les compete cuándo va a ser finalmente la restauración del reino. Y estoy convencido que se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él viene como Rey de Reyes. Todo esto está solo bajo el derecho y autoridad de Dios mismo. No les compete a ustedes. Hoy día, ¿cuántos pseudopredicadores se dicen profetas y se ponen a tratar de ponerle fecha a la segunda venida de Cristo? Y luego, cuando se equivocan, dicen: es que no consideré ese factor que está en la Biblia. ¡Mentira! Y amados, cuando alguien habla así, la Biblia los llama como falsos profetas. No importa que hablen muy bonito y digan cosas muy bonitas, si mienten, son falsos profetas. No, amados, entendamos. Cuando tomamos el púlpito y hablamos en nombre de Dios, en el Espíritu Santo. Y si decimos algo que la Escritura no enseña, porque esto solamente está conferido a Dios, entonces es falso profeta el que hace esto. ¿Sí? Jesús les dice: a ustedes no les compete saber esto. Pero aquí les digo lo que sí les compete. Versículo 8, si quieren leerlo ahí conmigo en su hoja. Pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He aquí lo que nos compete a nosotros creyentes. Y yo quiero dividirlo en tres aspectos. El primero,
somos equipados del poder de Dios. Somos equipados del poder de Dios. Cuando escuchamos cuando una potencia del mundo va a entrar en guerra con alguien más chico que ella, me recuerda, por ejemplo, las Malvinas, ¿sí? Vemos que mueven sus equipos poderosos, ¿sí? Su portaavión con un equipo moderno, enfrentar a una fuerza sumamente más pequeña que ellos, y nos quedamos con la boca abierta. Pero yo quiero, al pensar en esto, ¿por qué Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Señoras, señores, mis amados amigos, hermanos, niños, todos los que me escuchan, es el poder de Dios en el Espíritu Santo quien nos dirige, derramado en la vida de sus enviados, discípulos y apóstoles. Es el bautismo del Espíritu Santo el arranque de la acción de conquista en el poder de Dios para establecimiento del reino. ¿Cuándo? Desde ese momento en que viene el descenso definitivo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien en el Padre y en el Hijo comandan el inicio de la obra del reino, del extendimiento del reino. Y nos es así posible hacer la obra. Y es imposible separar el poder del Espíritu Santo y la obra del Evangelio. Así que es en el poder de Dios en que somos capacitados para hacer la obra del reino. Segundo, somos nosotros en el poder de Dios. Jesús es muy claro y no hay ninguna duda de que eran a ellos, los discípulos y apóstoles, a los que se les estaba diciendo: seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le está diciendo: no soy yo, son ustedes. Son ustedes los que serán encargados de establecer mi reino. ¿Cómo? En el poder del Espíritu Santo. Así que corrige el concepto de la conquista y del establecimiento del reino. No es algo que tendría que hacer Cristo en sí mismo nada más, sino es los discípulos, es el pueblo de Dios movido en el poder del Espíritu Santo a hacer la obra de la conquista. El tiempo que se llevará a cabo no lo sabemos. Esto está solo en las manos de nuestro Dios. Pero mientras se da, seremos testigos de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Yo hoy te pregunto, y debemos preguntarnos, mis amados, ¿cómo nos sentimos llamados de Dios para hacer la obra del reino? ¿Cómo es nuestro interactuar con el poder del Espíritu Santo? Cuando venimos y nos sentamos en el templo, cuando hacemos de nuestra vida una vida solamente religiosa con ciertas costumbres. ¿Es así el actuar del poder del Espíritu Santo para el establecimiento del reino? No nos sintamos ofendidos, reflexionemos. Los mismos discípulos aún no entendían cómo esto iba a ser. Pensaban que eran Jesús y sus ángeles haciendo la guerra. ¡No! El Señor dice: ustedes me serán testigos. Dice en los versículos 9 y 10 de ahí del capítulo 1 de los Hechos, que habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. La instrucción era estrictamente urgente: vayan a Jerusalén, reúnanse allá,
No se queden viendo, mira, allá se fue, no, esa es de la nube, no, es un ovni. Llegan estos dos varones, estos dos ángeles atrás, les tocan la puerta, ¡ey! Les dicen, dice el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Había que ir, caminar, moverse. Pronto vendría el bautismo del Espíritu Santo. Tenían que moverse. Jesús los había dejado con una clara misión en la gran comisión. En Mateo 28, 18 al 20, cuando nos dice la gran comisión, si quieren buscarlo en su Biblia, por favor, dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada del cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos. Este es nuestro llamado, a replicar, ¿qué? Nuestra vida de fe, quienes continuarían haciendo la obra. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta todas las naciones. Aunque todavía no se descubrió América, el Evangelio tenía que salir adelante. Nuestra tarea es hasta el fin del mundo, hasta el regreso de Cristo como Rey. El tiempo no nos es dado a conocer, porque solo el Padre lo sabe en su sola potestad. Pero, dos cosas, recibiremos poder, recibirían poder, ¿sí? ¿Y qué? Y serían ellos, nosotros. Pero quiero terminar con el tercer aspecto de ir urgente a hacer la obra del reino. Y este tiene que ver con ser testigo de Cristo. Jesús dice, seréis testigos. La palabra testigo viene del griego martus, que significa testigo, pero también mártir. Mártir, testigo o testimonio. Este otro significado que tiene la palabra testigo, que es mártir, es estar dispuesto a morir por la causa que define tu vida. Es en este punto que los discípulos entendieron posteriormente. Habían sido llamados a ser testigos de Cristo, dispuestos a dar su vida por la causa de Jesús. Mis amados, estoy seguro que todos ellos entendieron esto. ¿Quiénes todos ellos? Si ustedes observan los versículos 12 y 13, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos ellos, y aquí se está refiriendo específicamente a los apóstoles que habían quedado sin Judas, ¿sí? comprendieron el llamado a ser testigos de Jesucristo. Pedro murió crucificado de cabeza. Así Felipe fue muerto al predicar en el África. Esteban fue apedreado por defender la fe en Jesucristo. Sí, fue lapidado y sus ropas puestas a los pies de un líder religioso en ese momento, Saulo de Tarso, que posteriormente fue llamado por Jesús a la fe. Y Pablo también dio su vida. Él era Saulo. Pablo murió decapitado
por Nerón, en los tiempos que Nerón gobernaba. Y así podemos ver cada uno de estos. Todos ellos entendieron que para poder llevar la urgencia y trascendencia del llamado de Cristo, tenían que ser testigos. Y esto podría llevar su vida. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, mis amados, es: ¿por qué? ¿Cómo es que ellos lo hicieron? ¿Cómo es que ellos se fueron movidos a ser mártires, a ser testigos, hasta dar su vida por Cristo? Y la respuesta, la única respuesta que yo encuentro es que hay una cruz y una tumba vacía, porque creyeron que Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué tenemos de vivo, de mensaje en nuestras vidas? ¿Creemos lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21 cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? También podríamos afirmar algo muy importante, me imagino, que quizás muchos no han sido forzados a defender su fe hasta la muerte, pero día a día tenemos que morir al viejo hombre y ser transformados. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto no nada más se logra muriendo a nosotros mismos y viviendo para Cristo. Pablo también escribe en Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis amados, nuestra lucha diaria es que sea Cristo el que vive en nosotros, y día a día muramos nosotros. Mártires, morir por una causa, ser de Cristo. Testificar de un Cristo vivo y que Él viva en nosotros. ¿Dónde empezar? ¿Dónde debes empezar esto? Empieza en la cruz. Sí, dispuesto a creer de todo tu corazón que Jesús murió por ti en esa cruz para salvarte y resucitó al tercer día para ofrecerte vida eterna, para que tú y yo creamos en esa gran verdad y también tu vida quede clavada en esa cruz y tu vida sea para Cristo. Mueras a tu viejo hombre, a tu vieja naturaleza y vivas para Él. Pablo mismo escribe en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Empieza ahí. Empieza a hacer morir ese viejo hombre viciado que todavía tiene costumbres del pecado, costumbres que te arrastran, y vístete de nuevo hombre en Jesucristo. Empieza ahí, en la fe que Cristo vive, que resucitó, y en esa convicción de que Él vive, empezarás a proclamar a Cristo vivo, que ahora moraría en ti. Entenderás la urgencia de la predicación del Evangelio del Rey. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias. Gracias por permitirnos creer que nuestro Señor vive, que esto nos mueva a llevar nuestra fe hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro llamado. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Espero que esto sea de ánimo a tu vida
que si tú ahora estás conociendo a Cristo, empieces una nueva vida de fe. Queremos invitarlos, vamos a continuar con nuestras actividades de la semana, enviando los estudios de los lunes y viernes, el martes el estudio por audio de las damas, varones, regresamos con nuestros estudios miércoles 8 de la noche, estaremos estudiando también el libro de los Hechos, vamos a cambiar nuestro estudio, vamos a compaginarnos y adentrarnos el llamado de Dios a este ministerio, ¿sí? Sábado, reunión de oración 9 de la mañana, y jóvenes por Zoom a las 11:30 también nuestra reunión. Estas son nuestras actividades. Estén pendientes también en el aviso que estaremos enviando del inicio de las clases Crece, que pronto estaremos haciendo. Estén pendientes. Qué bueno que estamos. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque nos has permitido compartir y convivir este tiempo, Señor. Permítenos gozarnos y alegrarnos en tu llamado de fe a compartir el Evangelio. Que vivamos ese deseo de ser martos, ser entregados, de morir a nosotros y vivir para ti en todo lo que hagamos. Toma la vida de tu pueblo, de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición del Señor. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar la doxología.